objetivo, que es conocer y aprender más de su palabra, amado Padre. Yo le ruego en esta hora bendición, sobre todo para mi hermano, que es el que va a dar este curso, por decirlo de alguna manera, Dios, y yo le pido que usted lo use para la honra y la gloria de su nombre, y abra nuestras mentes, Señor, nuestras molleras, para aprender más de usted. Se lo pido en el nombre de mi Señor Jesús, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Que el Señor bendiga a nuestra hermana que ha hecho esta oración. Y bueno, el estudio de hoy se va a llamar, un estudio que es una sola clase, se va a llamar ¿qué ocurrió en la cruz? ¿Ya? Nosotros hoy día, justo hoy día, estamos recordando la crucifixión de Cristo. ¿Ya? Entonces, viene muy a la medida de la fecha que estamos teniendo hoy. Vamos a presentar. Ustedes me avisan cuando ya se esté viendo, ahí me hacen con la manito, cuando ya se esté viendo la presentación, ¿sí? Ya, perfecto. Entonces, como decía, el estudio de hoy se llama ¿qué ocurrió en la cruz? ¿Ya? Y bueno, acá, ¿qué ocurrió en la cruz? Nosotros sabemos que a Jesucristo lo crucificaron, pero yo creo que no hay mucho entendimiento respecto a lo que realmente ahí ocurrió. Y la verdad es que hay muchos misterios en esto que nosotros vamos a poder abordar de manera quizás muy por encima, ya muy superficialmente, pero es bueno que tengamos un mejor entendimiento de lo que ocurrió ahí en la cruz, ¿ya? Entonces, aquí hay un misterio, ¿ya? Hay un misterio y que yo quiero que empecemos a meditar de que sí existe un misterio que nosotros no alcanzamos a entender, ¿ya? No alcanzamos a entender respecto a lo que realmente Jesucristo sufrió ahí en la cruz, ¿ya? Entonces, por lo general nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Acostumbramos a concentrar todo nuestro interés cuando vemos, por ejemplo, estamos viendo una película de la crucifixión de Cristo. Concentramos todo nuestro interés en lo que Jesús sufrió a causa, por ejemplo, de los soldados romanos, ¿ah? Entonces, hay latigazos ahí, es como muy conocido la forma que tenían los látigos que iban horadando la piel, ¿ah? Que se iban incrustando en la piel de la persona que era azotada, ya no era solamente un azote, sino que cuando se recogía ese látigo, eso iba haciendo más heridas en la piel, ¿ya? O nos concentramos en la corona de espinas, en el hecho de que fue escupido nuestro Señor Jesucristo, como que nuestra atención va en este tipo de sufrimiento, ¿ya? Y bueno, cuando llegamos también a la crucifixión, también nos centramos en que los clavos que traspasaron sus manos, sus pies, la lanza en su costado, entonces todos esos sufrimientos como que nosotros es fácil verlo porque lo podemos ver de manera gráfica, ¿eh? Estamos viendo ahí, lo vemos en una representación, en una película, y también en la medida que vamos viendo esto, como que nuestro espíritu, nuestro corazón empieza a sufrir por todo el sufrimiento que tuvo Jesucristo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay cosas que son fáciles de entender, pero nos debiera a nosotros llamar la atención que Jesús estuvo en agonía cuando estuvo ahí en el huerto de Getsemaní, ¿ya? Ahora, esto nos tiene que llamar la atención. ¿Cómo el Dios encarnado, ¿ya? Jesucristo, Dios hecho hombre, ahí en el huerto de Getsemaní, siente esa agonía, que incluso él en algún momento dice que su alma estaba triste hasta la muerte, ¿ya? Entonces, tenemos que meditar un poquito respecto a esto. Ya vamos a leer aquí un versículo en Lucas 22, del 41 al 44. Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo,
Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo aquí remarqué acá donde dice, estando en agonía. ¿Ah? Él estaba en agonía. Entonces, cuando uno piensa en Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, este Dios hecho hombre, que es capaz de, en medio de una tempestad, ahí en medio del mar, mis hermanos, ¿ah? Es capaz de hacer que los vientos, ¿ah? Que el propio mar, con toda su fuerza, ¿verdad?, se sujeten a su palabra, ¿ya? Un Dios que tiene un poder, ¿verdad? ¿Cómo este Dios, por qué motivo este Dios está ahí en agonía? Tiene que llegar un ángel del cielo, mis hermanos, a fortalecerle, dice ahí la palabra de Dios. ¿Cómo es posible? Eh, era la sensación o era el saber que iba a ser traspasado con unos clavos, que iba a ser coronado con una corona de espinas, que iba a ser azotado. ¿Era eso lo que lo tenía en agonía? ¿O era algo más grande, algo más profundo, más fuerte? Entonces, yo lo que quiero en esta hora mostrar, y que Dios me pueda ayudar y pueda también abrir nuestro corazón y nuestra mente para poder entenderlo, ¿ya? Es que aquí hay un misterio, ¿ya? Y ese misterio es que el Hijo de Dios, ¿ya? El Dios encarnado, no puede estar tan temeroso, mis hermanos, solamente del castigo que le iban a infringir soldados, otros hombres, ¿ya? Entonces, aquí yo también puse, ¿a qué temía Jesús? ¿A qué cosa le temía? Le tenía tanto miedo a Jesús en este momento, porque tenía miedo, ¿ya? Entonces, incluso dice, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Ya? Entonces, no es algo pequeño. ¿Ah? Lo que el Dios del cielo, mis hermanos, está ahí con un temor. ¿Ya? Está en agonía, está entendiendo de que va a pasar por algo muy malo, ¿ya? Muy malo para él. Sin duda, cualquiera de nosotros que sepa que va a morir al próximo día va a estar en agonía, ¿ya? Pero nosotros no somos Dios, ¿ya? Aquí es Dios, es Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, la que está en esa agonía tan grande, el que creó todas las cosas, el que creó todo el universo. Él es el que está en agonía, ¿ya? Entonces, hay un misterio acá, ¿ya? Hay un misterio que nosotros no alcanzamos a darnos cuenta de lo profundo que es, ¿ya? Entonces, vamos a continuar acá con la presentación y vamos a hablar, ¿ya? Usted quédese ahí en la cabeza que hay un misterio aquí, ¿ya? Y vamos a hablar de un dilema que tiene Dios, ¿ya? Vamos a hablar de un dilema que tiene Dios. Y acá yo puse que algunos de los atributos de Dios crean un dilema en cuanto a su relación con el hombre pecador y nuestras posibilidades de salvación, ¿ya? Entonces, quiero que veamos un poquito en qué consiste este dilema, ¿ya? Por un lado, nosotros decimos que Dios es amor, ¿ya? ¿Será eso cierto? Yo creo que todos lo creemos. Dios es amor, ¿ya? La palabra de Dios lo dice, Dios es amor. Pero también tenemos que entender de que este Dios de amor es un Dios que ama a sus escogidos, pero también aborrece a los pecadores, ¿ya? Y fíjense que hay un dicho que a veces se ocupa que dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Ya? Como que ama al pecador, no obstante, el pecador, ¿verdad? Tiene algo que hace que Dios lo aborrezca, ¿ya? Puede haber algo de cierto, algo de no cierto, no, eso no es algo que sale en la Biblia, es una frase que acuñó Gandhi, que era de otra religión, ni siquiera era un cristiano, ¿ya? Pero muchas veces nosotros lo ocupamos mucho, ¿ya? Ahora,
lo que tenemos que entender es que Dios no ama a todo el mundo, ¿ya? Entonces, Él es amor, pero nosotros somos pecadores, ¿ya? Acá en Malaquías 1, del 2 al 3 dice, yo os he amado, dice Jehová, está hablándole a su pueblo, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Entonces, si bien tenemos un Dios de amor, es un Dios que aborrece al hombre, aborrece al pecador, ¿ya? Aborrece al pecador porque es un pecador, ¿ya? Entonces, nosotros aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando decimos, bueno, Dios nos ama porque envió a su Hijo Jesucristo. Pero aquel que no se va a arrepentir, mis hermanos, va a recibir, va a recibir el aborrecimiento de Dios. ¿Ya? Aquel que no se arrepiente, aquel que no es hijo de Dios, no puede esperar el amor de Dios. ¿Ya? No puede esperar el amor de Dios. Que el Señor nos ayude. Entonces muchas veces nos quedamos con esto de que Dios es amor, y Dios nos ama. Y decimos, bueno, Dios nos ama tal como nosotros somos. No, mis hermanos, ¿ya? Hay que entender ahí, y en la medida que vamos viendo este estudio, vamos a ir entendiendo de qué manera, por qué es que Dios llega a amar al pecador, ¿ya? Pero tenemos que también entender que aquel que no se arrepiente, aquel que no busque a Dios, Dios le va a aborrecer. ¿Mm? Así como aquí muestra dos hombres, Jacob y Esaú, a uno amó y al otro aborreció. ¿Ya? Continuemos. Otro de los atributos de Dios, ¿ya? Es que Él es santo, ¿ya? Un atributo que nosotros no vamos a discutir, ¿verdad? Nosotros todos entendemos que Él es amor y que Él también es santo. ¿Qué es lo que pasa con la santidad de Dios, verdad? La santidad de Dios lo separa de nosotros que somos pecadores, ¿ya? Nosotros ahí tenemos que entender, Dios es santo, y uno de los significados de esta palabra santo, ¿verdad? Es que es apartado, ¿ya? Entonces, Él está apartado de nosotros que somos pecadores, ¿ya? Entonces aquí hay un versículo en Josué 24:19, ¿qué es lo que dice? Dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová. Miren, Josué ahí le está diciendo al mismo pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Entonces, aquí el mismo Josué se está dando cuenta de que el pueblo es incapaz de servir a Jehová. ¿Por qué? Porque es pecador. Es un pueblo pecador y tenemos un Dios santo. Por más que nosotros queramos buscar la gracia de Dios, buscar estar en armonía con Dios, mis hermanos, nuestro pecado nos aparta, ¿ya? Nos aparta de Él. Que Dios nos ayude. Recordemos que cuando Isaías vio esta visión, ¿verdad? Del Hijo de Dios, de Jesucristo, mis hermanos, ahí con los serafines que decían, santo, 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 ¿cuál es la reacción de él, verdad? Es tirarse al suelo, ¿verdad? Y decir, bueno, yo soy hombre muerto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ha visto al Dios Santo. Y cuando nosotros vemos al Dios Santo con toda su gloria, nos damos cuenta de los pecadores, de los muy pecadores que nosotros somos. Entonces, aquí se va generando un dilema, ¿ya? Un Dios de amor no puede amar al hombre pecador. ¿Por qué? Porque Él es santo y nosotros somos pecadores. ¿Ah? Y en esa condición estamos apartados. Él está apartado de nosotros, ¿ya? Y por otro lado, vamos a ver un tercer atributo. Los atributos de Dios son mucho más, ¿ya? Pero esto es como para mostrar un poco cuál es el dilema de Dios. Dios es justo, ¿ya? Dios es justo. Y nosotros a veces apelamos a la justicia de Dios para que Él actúe a favor de nosotros, olvidándonos que nosotros somos pecadores, ¿ya? Entonces, la justicia de Dios lo obliga a castigar el pecado, ¿ya? O sea, un Dios justo está obligado a castigar el pecado, ¿ya? Si Él no castiga el pecado, es un Dios injusto, ¿ya?
Un Dios justo está obligado a castigar el pecado. ¿Ya? Aquí vamos a ver en Números 14, 18. Y fíjense acá en Números 14, 18 cómo dice. Dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces uno escucha esto y dice, qué bueno es nuestro Dios. ¿Ya? Y después dice, que perdona la iniquidad y la rebelión. Entonces, y fíjense que acá, cuando él dice que perdona la iniquidad y la rebelión, nos vamos a encontrar con un escollo a continuación. ¿Cuál es el problema? Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. O sea, por un lado dice, perdona la iniquidad y la rebelión, y después dice, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Cómo se puede entender esto? Que es un Dios que perdona, pero que por ningún modo tendrá por inocente al culpable. O sea, Él tiene que castigar el pecado. Tiene que castigar el pecado. ¿Ya? Entonces, ahí uno ve que algo está en colisión, ¿ya? Por un lado, el amor de Dios, y por otro lado está la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo nos perdona a nosotros que somos pecadores? Si la misma palabra de Dios dice que Él tiene que castigar el pecado. ¿Ah? No tendrá por inocente al culpable. Es así como lo señala, ¿ya? Entonces, aquí está más o menos el dilema, y espero que se entienda, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos que hay un misterio dentro de la crucifixión de Cristo, dentro de esos momentos de agonía que él estuvo sufriendo ahí en el huerto de Getsemaní, y por otro lado, Dios tiene un dilema con el hombre, ¿ya? Dios tiene un dilema con el hombre. Un Dios de amor no lo puede amar. ¿Por qué? Porque el hombre es un pecador, ¿ya? Y como también este Dios es justo, ¿verdad? No lo puede perdonar porque tiene que castigar, ¿ah? Castigar la culpa nuestra. ¿Ya? Entonces, ahí está el dilema. O sea, tenemos ahí dos encabezados, el misterio, por un lado, y el dilema que Dios tiene. ¿Ya? Vamos a continuar. Ahora, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a un concepto que muchas veces en la iglesia no se habla mucho de esto porque la gente, los hijos de Dios que van a esa iglesia, ¿verdad? Se pueden espantar un poquito, ¿ya? Cuando hablamos de la ira de Dios, ¿ya? Y de hecho en muchas iglesias hay muchos teólogos, ¿verdad?, que son liberales, que no creen en la ira de Dios. Muchos quieren creer quizás que Dios solamente es amor y siempre acá nosotros le agregamos que es fuego consumidor. ¿Ya? Son dos versículos diferentes, ¿verdad? Pero ambos están escritos en la Biblia, ¿ya? Y ambos son verdad. ¿Ya? Entonces, tenemos que entrar un poquito a entender qué es la ira de Dios, ¿ya? La ira de Dios. Y aquí espero que nadie se vaya porque voy a empezar a hablar de la ira de Dios, ¿ya? Pero hay que hablar la palabra de Dios tal como está escrita, tal como es, ¿ya? O si no, no vamos a entenderla nunca. Entonces, nos cuesta entender a un Dios airado, ¿cierto? Por un lado decimos, Dios es amor, pero nos cuesta entender que este Dios de amor es un Dios airado, ¿ya? Ahora, ¿por qué también nos cuesta entender que es un Dios airado? Porque pensamos que su ira es como la nuestra. Fíjense que Dios nos llama a no estar airados a nosotros, ¿ah? A no enojarnos con nuestro hermano, o sea, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ¿ya? O sea, si usted se enoja, tiene que ir y ponerse en la buena, como se dice, con su hermano, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros entendemos la ira, ¿ya? Como la aplicamos nosotros, ¿ya? Y nuestra ira, si bien muchas veces nos podemos enojar, porque el mismo amor que nosotros podemos tener a nuestros familiares, a nuestros hermanos, nos puede hacer, ¿verdad?, sentir ira cuando vemos la injusticia que pueden estar sufriendo, ¿verdad? También muchas veces la ira nuestra es caprichosa. ¿Ah? Es una ira que cuando se enoja con alguien, se enoja y no quiere dar su brazo a torcer, ¿verdad? ¿Ah? Entra el orgullo en nosotros.
¿ya? Entonces la ira se empieza también a alimentar de ese orgullo, cosas que no son buenas, ¿ya? Entonces nuestra ira también es arbitraria. Se ha dado cuenta que nosotros a veces nos enojamos con una persona por alguna actitud que tiene esa persona, pero con otra persona que tiene la misma actitud no nos enojamos. Ah, porque uno me cae bien y el otro me cae mal, ¿verdad? Entonces, claro, nuestra ira es pecaminosa, ¿ya? Nuestra ira es pecaminosa, pero la ira de Dios, ¿qué es lo que pasa con la ira de Dios? La ira de Dios es una ira santa, no es como nuestra ira, ¿ah? No es como nuestra ira que es pecaminosa, la ira de Dios es una ira santa, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios, cuando se aira con el hombre, con el pecador, es porque el hombre está contraviniendo, ¿verdad?, la justicia de Dios. ¿Ya? Entonces vamos a leer aquí algunos versículos, uno que está en Romanos 1:18, ¿ya? Romanos empieza hablándonos de la ira de Dios, ¿ya? Entonces aquí en el capítulo 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. O sea, cuando Dios se aira porque el hombre es pecador. ¿Ah? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, vemos aquí que la ira de Dios no es caprichosa, sino que la ira de Dios es porque el hombre es un pecador, ¿ya? Entonces, contra la impiedad y la injusticia del hombre, mis hermanos, es que Dios coloca su ira. Ahí dice, se revela desde el cielo, ¿ya? Se revela desde el cielo. Es la ira de Dios, mis hermanos. No podemos decir que la ira de Dios no existe, porque vamos a ver que está en múltiples versículos de la Biblia, la ira de Dios, ¿ya? Vamos a leer también acá en Colosenses 3, del 5 al 6, para reforzar un poquito esto. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí empieza a nombrar una serie de pecados: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, fíjate, la ira de Dios no es caprichosa. La ira de Dios es producto de que el hombre comete pecado, ¿ya? El hombre no hace la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que entender, la ira de Dios es una ira santa, ¿ya? Es una ira que se enoja, mis hermanos, porque el hombre es pecador, por los pecados del hombre, ¿ya? Vamos a continuar. Entonces, en su justicia y su santidad, que es lo que vimos anteriormente, ¿ya? Dios es justo, Dios es santo. El castigo que merece el pecado del hombre es sufrir la ira de Dios. O sea, ¿cuál es el castigo justo para el hombre, verdad? El hombre pecador es sufrir la ira de Dios. Ese es el castigo para nosotros, ¿ya? Nosotros podemos recibir una serie de castigos acá en la tierra, ¿verdad? Pero ninguno se va a acercar a la ira de Dios, ¿ya? Y eso lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hombre pecador, ¿qué es lo que le espera? Aquí yo puse, el juicio y el infierno son el futuro inminente para el pecador, ¿ya? En un juicio donde el hombre va a ser juzgado por sus obras, mis hermanos, ¿ya? Y que esa justicia que Dios va a aplicar ahí, mis hermanos, que siempre va a ser en contra nuestra porque nosotros somos pecadores, ¿ya? ¿Qué es lo que nos espera? El infierno. Y el infierno es donde Dios va a derramar su ira sobre nosotros, ¿ya? Yo no le puedo decir qué es eso, porque no lo conozco, ¿ya? También hay muchos misterios en la palabra de Dios. Mateo 5:22 y 12:36 dicen lo siguiente: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Ya? Entonces, hay algo inminente para el hombre que es el infierno de fuego. Y después en el 12:36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, ¿qué le espera al hombre?
¿Qué es lo que le espera al hombre pecador, mis hermanos? Es sufrir la ira de Dios en el infierno. O sea, el juicio de Dios es inminente para el hombre. ¿Ya? Los hombres que viven, los hombres o mujeres que viven como si Dios no existiera, ¿ya? En algún momento se van a dar cuenta que están en medio del juicio. ¿Y quién los va a librar de ese juicio? Nadie. Ahí va a estar Dios, airado con el hombre, ¿ah? Y va a pedir justicia, va a derramar justicia, ¿ya? Entonces, aquí es importante. Este dilema, ¿cómo se resuelve para el hombre? Hasta aquí, lo único que vemos es que la única solución del hombre, o sea, de Dios para este dilema, es castigar al hombre con su ira. ¿Ya? Con su ira. ¿Ya? Porque es un Dios santo y es un Dios justo. Entonces alguien dirá, pero es que Dios es amor. Sí, pero también es un Dios justo. ¿Ya? Y no puede ir un atributo en contra del otro. ¿Ya? No, ambos tienen que estar, Dios está en armonía con él mismo. ¿Ya? Dentro de sus atributos. Entonces, y aquí quiero que entremos ya en cancha y pareja y a entender qué fue lo que ocurrió en la cruz. Ya, vamos a entrar ahí ya a entender esto, ya, o a tratar de entenderlo. Espero que lo podamos entender. Y para poder entenderlo, vamos a ocupar un versículo. Aquí no quiero que nos detengamos un poco. Yo puse, el sacrificio de Jesús en la cruz tiene una riqueza enorme para nosotros y yo creo que es necesario que meditemos en esto. ¿Cuál es la riqueza de ese sacrificio para nosotros? ¿Ya? Para que no pensemos que es cualquier cosa. No, es lo más importante para nosotros, el sacrificio de Jesús. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a un versículo, es un poco largo este versículo, son varios versículos. Romanos 3, del 21 al 26. Y yo le dije que el libro de Romanos empieza hablando de la ira de Dios y demuestra en los 3 primeros capítulos, ¿ya? Que el hombre es culpable. Y el hombre es culpable, sea del pueblo de Dios, de Israel, o sea gentil. Independiente de dónde sea el hombre, ¿verdad? Donde haya nacido, es culpable. Y esa culpabilidad, lo único que hace que el hombre es que tenga que esperar la ira de Dios. El hombre está frente a un Dios airado con él. ¿Ya? Entonces, acá en Romanos 3, del 21 al 26, dice lo siguiente, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está diciéndonos ahí la palabra de Dios. ¿Ya? Y después dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, 3:23 lo entendemos así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que dice? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya. Hasta aquí el libro romano solo es castigo para el hombre. Ya. Hasta este versículo, el libro de Romanos lo único que nos está hablando es que el hombre merece ser castigado con la ira de Dios por su pecado. Gentil o judío, da lo mismo. Todos han pecado, ¿ya? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿ya? Y entonces dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y aquí el libro de Romanos da un vuelco, ¿ya? Aquí es donde da el vuelco y empieza a hablar de la gloria de Dios, la parte que nos conviene a nosotros, mis hermanos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que dice? Siendo justificados, ya vamos a entrar a entender bien esta palabra, gratuitamente por su gracia. O sea, no hay un precio aquí, ¿verdad? Que el hombre pague.
¿Ah? Hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué cosa? La redención, que yo también lo puse en rojo porque lo vamos a ver. ¿Ya? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ya? En Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación. ¿Ya? Entonces, yo creo que todos saben lo que es propiciación. Entonces, ¿también lo dejé en rojo? No. Propiciación no es una palabra que escuchemos a menudo, ¿verdad? Yo creo que solo en la iglesia lo hemos escuchado, ¿ya? Y dice, ¿a quién Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre? Mire, por medio de la fe en su sangre, para manifestar, ¿qué cosa? Su justicia, la justicia que tiene a un Dios airado con el hombre, ¿ah? Y que el hombre, ¿verdad?, tiene que sufrir la ira de Dios, ¿ya? Y después dice, a causa de haber pasado por alto, mire, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Se acuerdan el dilema? Que Dios no va a tener por inocente al culpable, ¿verdad? Dios no va a tener por inocente al culpable. Y aquí, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Ya? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Ya? Aquí, quizá aquí nosotros vamos a decir, la Biblia nuevamente se contradice, ¿ya? Pero hay que entender bien todo, ¿ya? Entonces, y después dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, aquí el libro de Romanos da un vuelco, mis hermanos. ¿Ya? En estos versículos da un vuelco, mis hermanos. Ya no está, va de a poco a dejar de hablar de la ira de Dios, de la culpabilidad del hombre, y va a centrarse en la obra de Jesucristo. ¿Ya? Y yo aquí dejé marcadas 3 palabras: justificación, redención y propiciación, y vamos a agregar una más, ¿ya? Para poder entender bien qué es lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Ya? Recuerden, hermanos, que si quieren hacer alguna pregunta, levantan la manito, ¿ya? O escriben por el chat para ir respondiendo. Veamos lo primero, justificación. ¿Qué significa justificación? Es declarar justo a alguien en un tribunal. O sea, ¿esto a dónde nos lleva? Nuestra cabecita, cuando hablamos de justificación, nos tiene que llevar a un tribunal, a un juicio. ¿Ya? Un juicio donde a alguien se le declara justo. ¿Ya? Se le declara justo en un tribunal. ¿Ya? No es solamente que sea justo en cualquier parte, no, es en un tribunal donde se aplica justicia. ¿Ya? En un tribunal donde se aplica justicia, a alguien lo van a encontrar inocente. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir justificación. La otra palabra que habíamos visto era redención. ¿Ya? Estábamos en un tribunal con la justificación, ahora tenemos que ir al mercado de esclavos, ¿ya? Para entender esto. La redención significa rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Y esta es una definición de la Real Academia de la Lengua Española, ¿ya? Es lo que significa redimir, ¿ya? Rescatar, pagar un precio, mediante un precio, ¿ya? Y se usaba, ¿verdad?, para cuando se rescataba a un esclavo de su esclavitud y se lo hacía libre. ¿Ya? Eso se llamaba redención. ¿Ya? Y fíjense que Jesús, antes de morir en la cruz, dice, consumado es, que también es un término que se ocupa, ¿verdad? Es un término más comercial que se ocupa es cuando alguien ya había pagado un precio. ¿Ah? Entonces, cuando alguien ya había pagado un precio, se decía, consumado es. Consumado es. O sea, si a alguien le daban un certificado, ¿ah?, que había sido esclavo, pero ahora era libre, le ponían ahí, consumado es. ¿Ya? Fue consumado. Por eso es que Cristo dice, consumado es. ¿Ya? Él estaba redimiendo. Hay una palabra que no estaba dentro de los versículos que leímos, que es expiación. ¿Ya? ¿Qué es expiación? Borrar las culpas. Mire, importante, borrar las culpas. Purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con el sacrificio para borrar las culpas. ¿Ya? Borrar las culpas. Y esa también es una definición de la Real Academia Española, no la estoy inventando yo.
Me la estoy inventando yo a conveniencia mía. Y después tenemos la palabra propiciación, que es una palabra que no la escucha en la calle, no la usa uno para hablar. ¿Qué significa propiciación? Y para mí es como lo más importante acá, la propiciación, ¿ya? Es aplacar la ira de Dios, cambiar la relación de Dios hacia nosotros para estar a nuestro favor. ¿Ya? Recuerden que hasta ahora nosotros hemos visto que Dios es un Dios que está airado con el hombre, ¿ya? Está enojado con el hombre, ¿ya? Y que va a derramar su ira sobre nosotros. ¿Qué es lo que hace la propiciación? Cambia, ¿ah? La relación del hombre entre ser enemigo de Dios por su pecado a ser favorecido por Dios. ¿Ah? Es como cuando el pecador, ¿verdad? Dice que sea de mí propicio a mi pecador. ¿Ah? ¿Ya? Sé propicio a mi pecador. ¿Ah? Entonces, eso es la propiciación. ¿Ya? Entonces, yo por eso acá mostré esto que nos lleva al templo, esta imagen que tengo aquí a la derecha, es una imagen que nos lleva al arca del pacto. ¿Ya? ¿Qué era lo que había en el arca del pacto? Bueno, adentro estaban las tablas de la ley, estaba el maná, estaba la vara de Aarón, pero lo importante acá es que arriba, ¿ya? Arriba del arca, que era esto que lo cubría el arca, era el propiciatorio, ¿ya? El propiciatorio, y en este propiciatorio, mis hermanos, cuando se llevaba una ofrenda, la sangre se vertía sobre este propiciatorio, ¿ya? O sea, la tapa aquí del arca, la parte de encima, que tiene estos dos querubines que están mirándose uno al otro, mis hermanos, ¿verdad? Esta cubierta que está acá era el propiciatorio, ¿ya? Entonces, para poder purificar al pueblo o el templo, mis hermanos, ¿qué era lo que ocurría? Que el sacerdote tenía que llevar la sangre, ¿verdad?, de un cordero que había sacrificado, lo tenía que vertir sobre este propiciatorio, ¿ya? Entonces, con ese acto, mis hermanos, que era lo que hacía simbólicamente esto, es que cambiaba, aplacaba, apaciguaba la ira de Dios. ¿Ah? Se aplaca. Y, ¿qué era lo más importante? Que cambia la relación de Dios con el hombre. La relación del hombre, de Dios con el hombre, ¿verdad? Que es de ser enemigos por el pecado, mis hermanos, y esto no es porque Dios sea un Dios caprichoso, sino que porque Dios es un Dios santo, es un Dios justo, mis hermanos, que tiene que castigar el pecado del hombre, mis hermanos. Esto aplaca la ira de Dios. ¿Ya? Ese es el significado de la propiciación, aplacar la ira de Dios. ¿Ya? Entonces, teniendo esto en claro, ¿qué es lo que ocurre en la cruz, mis hermanos? Que Él nos justifica, nos redime, expía, borra nuestras culpas y aplaca la ira de Dios hacia nosotros. ¿Ya? Aplaca la ira de Dios hacia nosotros. Ahora, todo esto no resuelve el problema, en el sentido de que Dios sigue siendo un Dios santo y nosotros seguimos siendo hombres pecadores. ¿Ya? O sea, yo en el tiempo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, yo podía llevar un sacrificio, mis hermanos, pero yo cuando salía del templo seguía siendo pecador. Y en medio del sacrificio que yo estaba llevando, mis hermanos, en mi corazón todavía había malos pensamientos, en mi corazón todavía había vanagloria. O sea, el mismo sacrificio que yo estaba llevando para limpiar mis pecados, yo seguía siendo pecador. ¿Ya? Entonces, el sacrificio que el hombre puede llevar, mis hermanos, no sirve de mucho, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el hombre sigue siendo pecador. ¿Ya? Entonces, avancemos. La justicia de Dios no podía ser satisfecha por el sacrificio de un hombre pecador. ¿Ya? O sea, imagínense que un hombre pecador puede satisfacer la justicia de Dios, pero va a poder hacerlo solamente por uno, pero no por el resto. Ahora, eso tiene que ser para un hombre que no sea pecador. ¿Ya? Entonces, ninguno de nosotros
¿Ya? Ninguno de nosotros podía hacer la obra que Cristo hizo en la cruz, porque somos pecadores. ¿Ya? Somos pecadores. Ninguno podía morir por otro. ¿Ya? ¿Cómo un pecador va a morir por otro? No se puede, mis hermanos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo ya tengo un castigo. ¿Ya? Y el otro también tiene un castigo. Yo no puedo recibir el castigo de dos hombres juntos. ¿Ya? Porque el castigo que yo tengo es un castigo eterno. ¿Ya? Yo no puedo recibir dos castigos eternos. No puedo. ¿Ya? Entonces, pero, ¿cuál es el problema acá? Que las promesas que hay en el Antiguo Testamento, todas hablan de un hombre. ¿Ya? De un hombre. Por un lado, habla del hijo de Eva, en Génesis 3:15. No vamos a leer estos versículos porque creo que esto quedó bien cubierto en el estudio bíblico que dimos el año pasado. ¿Ya? Por la simiente de Abraham, o sea, un hijo de Abraham, ¿ya? Eso está en Génesis 22:18, o por el descendiente de David, el hijo de David, ¿verdad? Y eso también lo podemos ver en 2 Samuel 7:12. O sea, la palabra de Dios apuntaba a un hombre, ¿verdad? Pero todos los hombres son pecadores. Entonces, ¿por qué Cristo se tuvo que encarnar en un cuerpo de hombre? Para cumplir la palabra de Dios. Pero como ningún hombre podía hacer justicia, ¿verdad? Tenía que ser Dios mismo el que viniera a ser sacrificado. ¿Ya? Entonces, si continuamos, el único que podía satisfacer la justicia de Dios era Dios mismo. Y por eso es la segunda persona de la Trinidad la que se encarna para hacer el sacrificio perfecto. ¿Ya? El sacrificio perfecto, el único que podía tener esa perfección, no era un hombre pecador, sino que era Dios mismo. Dios mismo. ¿Ya? El único que podía tener esa perfección. Vamos a leer acá en Mateo 17:5, que es lo que dice la palabra de Dios, y esto es en la transfiguración. Por eso en la lámina anterior había un dibujo ahí que representaba la transfiguración de Cristo. ¿Ya? Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Ya? ¿Dónde se escucharon esas mismas palabras? Cuando Cristo fue bautizado. ¿Ya? Se escuchan las mismas palabras. Entonces, el único en quien Dios podía tener complacencia, mis hermanos, era en él mismo. En él mismo, no podía ser en un hombre. ¿Ya? En él mismo. ¿Ya? Entonces, es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad, es Dios mismo el que tiene que venir en sacrificio, porque ningún hombre podía pagar los pecados de otro. ¿Ya? Ahora, entonces, Jesús, ¿qué es lo que hace Jesús? O sea, Jesús es sacrificado por nosotros, pero muere para Dios, muere para aplacar la ira de Dios. ¿Ya? La ira de Dios, que es lo que nosotros merecemos y que es el futuro inminente de aquel que no ha creído en Dios, mis hermanos. ¿Qué es lo que le espera al hombre que no ha creído en Dios? Le espera el juicio. ¿Ya? Y en el día del juicio, ese hombre va a ser encontrado culpable y va a ir al infierno, mis hermanos, a recibir la ira de Dios, mis hermanos, por su pecado. ¿Ya? Entonces, aquí está el dilema. Dios, ¿cómo resuelve este dilema? ¿Verdad? Enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. ¿Ya? Es la forma que Él resuelve este dilema. Ahora, ¿cómo lo hace? Es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? ¿Cómo lo hace? ¿Ya? Y aquí, fíjense que pusimos acá un dibujo de los dos machos cabríos. Ya vamos a revisar eso. ¿Ya? Israel conmemoraba una fecha que le llamaban el Día de la Expiación, ¿ya? Donde el sacerdote tomaba dos machos cabríos. Uno era sacrificio en propiciación, que ya vimos lo que es propiciación, es aplacar, apaciguar la ira de Dios. Y el otro era apartado en expiación. ¿Por qué? Porque la expiación, ¿qué es lo que hace? Aparta el pecado, borra el pecado, quita el pecado, ¿ya?
Son esas dos cosas. La expiación sirve para borrar el pecado, apartar el pecado, y la propiciación sirve para apaciguar la ira de Dios. ¿Ya? Y recordemos que todos estos sacrificios del Antiguo Testamento son sombra del sacrificio perfecto que es Jesucristo. ¿Ya? Por eso es importante también entender de qué se trataban estos sacrificios, ¿ya? Para poder entender bien el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a leer acá? Levítico 16:15. Recordemos que el sacerdote en este día de la expiación tenía que tomar 2 machos cabríos. ¿Ya? ¿Qué ocurría con uno? Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro. Y dice, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. O sea, este primer macho cabrío, que era sacrificado, mis hermanos, se tomaba la sangre y esa sangre el sacerdote la llevaba adentro al lugar santo, mis hermanos, donde estaba el arca, mis hermanos, del pacto, y la derramaba en el propiciatorio, ¿ya? Para aplacar la ira de Dios, ¿ya? ¿Qué pasaba con el segundo macho cabrío? El segundo macho cabrío dice, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Este no era sacrificado, se dejaba vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades, ¿ya? Todas las iniquidades del pueblo, ¿verdad? Se ponían ahí, el sacerdote Aarón colocaba sus manos sobre este macho cabrío y cargaba en este macho cabrío todas las iniquidades de ellos, ¿ya? ¿Y a dónde lo mandaba? Dice, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. O sea, este macho cabrío se iba al desierto con todos los pecados, mis hermanos, que eran cargados sobre este macho cabrío al desierto, y en el desierto moría. ¿Ya? Son 2 sacrificios, ¿ya? De estos machos cabríos que simbolizan el sacrificio de un único cordero, que es Jesucristo. ¿Ya? ¿Cómo vamos a ver esto, mis hermanos? ¿Cómo vamos a ver esto? Jesús es el cordero que es sacrificado tanto para expiación y propiciación, sufriendo la ira de Dios en lugar de nosotros. Ya recordemos qué era lo que pasaba con estos 2 machos cabríos. Ya, uno era matado ahí, ya, para llevar su sangre en propiciación, y al otro le cargaban los pecados para que fuera a morir al desierto. Quitaban el pecado. O sea, el pueblo de Israel, que era un pueblo llamado a ser santo, mis hermanos, ¿cómo Dios iba a ver a un pueblo santo? Tomando todos los pecados del pueblo, cargándolos sobre este macho cabrío, y lo sacaban del lugar, lo sacaban del campamento, lo sacaban de delante del pueblo, mis hermanos. Se borraba ese pecado, ese macho cabrío se iba al desierto, ¿ya? Salía del pueblo. Vamos a leer Isaías 53 del 4 al 7 y vamos a ver cómo muchos de estos simbolismos aparecen acá. ¿Ya? Dice aquí, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿de qué está hablando? Bueno, aquí Isaías, 700 años antes de Cristo, está hablando de Jesucristo. ¿Ya? Por eso dice, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, quien hiere a Cristo en la cruz no son los clavos simplemente, es Dios mismo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que dice? Más él herido fue por nuestras rebeliones, ¿ya? Entonces, aquí él es el sustituto nuestro, ¿ya? El que puede, el que es perfecto, ¿ya? El sacrificio perfecto puede sustituirnos a nosotros, y no solamente a nosotros, sino que a todos sus hijos, a todo el pueblo de Dios,
¿ya? Todos los que dentro de toda la generación de la humanidad, mis hermanos, han creído en Dios, ¿ya? Entonces dice, el herido fue por nuestras rebeliones, dice, molido por nuestros pecados, molido, ¿ya? Fíjese las palabras que ocupa, herido, molido. El castigo de nuestra paz fue sobre él, ¿ya? O sea, si hoy día nosotros tenemos paz para con Dios, y no estamos temiendo recibir la ira de Dios, mis hermanos, es porque el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Después dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas, dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, que era lo que pasaba con uno de los machos cabríos, ¿verdad? El sacerdote cargaba en él todas las iniquidades del pueblo y lo sacaba, mis hermanos. Lo sacaba del campamento, se iba a morir al desierto, mis hermanos, de la misma forma que Jesucristo fue sacado ahí al monte de la calavera, en medio del desierto, a morir por nosotros. Él cargó nuestros pecados, hizo lo mismo que simbolizaba este macho cabrío, mis hermanos. ¿Ya? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y después dice, angustiado él. ¿Cómo estaba en Getsemaní? Angustiado. ¿Ah? Estaba en agonía, mis hermanos. Angustiado él y afligido. No abrió su boca. ¿Ah? Cuando tuvo que él presentar defensa, ¿qué es lo que hizo? No abrió su boca. No abrió su boca. ¿Ah? No es como la gente que dice, bueno, yo voy a morir, pero voy a morir alegando, reclamando, no sé. ¿Ah? No, él no abrió su boca. ¿Ya? Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces, Jesucristo, mis hermanos, está ahí en la cruz, mis hermanos. Dios ha cargado nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras mentiras, ¿ah? Todo lo malo, nuestros malos pensamientos, ¿ah? Los robos que nosotros hacemos, los engaños que nosotros hacemos, ¿ah? Nuestras fornicaciones, nuestros adulterios, todo, mis hermanos, todo Él lo cargó en su Hijo, mis hermanos, ¿ah? Para que Él pudiera morir por nuestros pecados. ¿Ah? Eso fue el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, mis hermanos. Por eso es que cada vez que nosotros cometemos pecado, el mismo hecho de saber que ese pecado hizo sufrir a nuestro Señor Jesucristo nos tiene que llevar en arrepentimiento y fe delante de sus plantas para pedir perdón, mis hermanos. Que el Señor nos ayude, ¿ya? Entonces, aquí, Jesucristo toma el papel, cumple la función de estos dos machos cabríos, ¿ya? Para aplacar la ira de Dios y para apartar el pecado, mis hermanos, ¿ya? Apartar el pecado y apaciguar la ira de Dios, mis hermanos. Que el Señor nos ayude, porque de lo contrario, a nosotros, ¿qué es lo que nos espera? El juicio y el infierno de fuego. A sufrir la ira de Dios. Por eso es tan importante hablar también de la ira de Dios, ¿ya? No decir, bueno, no, es que acá hablamos del amor nomás, ¿ya? No, porque el hombre tiene que saber de qué Jesucristo lo está salvando, ¿ya? De qué Jesucristo lo está salvando, ¿ya? Entonces, Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿qué es lo que dijo? Si es posible, pase de mí esta copa, ¿se acuerdan? Ya, vamos a leer nuevamente aquí. Ahora, en la versión de Mateo que dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y aquí volvemos como empezamos, ¿verdad? Hay un misterio acá. El Hijo de Dios, el Dios encarnado, el que era capaz de apaciguar la tormenta, ¿ah? En medio del mar, que tenía ese poder, que los demonios no se le resistían, mis hermanos. Él podía sacar demonios, él podía hacer caminar, dar vista a los ciegos, mis hermanos. ¿Ah? Al cojo lo hacía caminar, mis hermanos. Tenía un poder tremendo, mis hermanos, pero ese Dios está triste hasta la muerte. ¿Ya? Entonces después dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, y aquí yo marqué esto, pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, la actitud que tiene Jesucristo acá no es tan solo porque va a recibir, ¿verdad?, las heridas de los clavos, los latigazos. No, Jesucristo sabe que va a recibir el castigo a nuestro pecado. Y el castigo a nuestro pecado no es una crucifixión simplemente. El castigo a nuestro pecado es recibir la ira de Dios, mis hermanos. El Dios Santo iba a recibir en su cuerpo, iban a ser cargados todos nuestros pecados. El Dios Santo. ¿Cómo podemos entender esto? El Dios Santo va a recibir nuestros pecados en su cuerpo y va a ser castigado por el Padre. Por eso es que Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? Le dice al Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Ya? El Padre lo desampara porque en Él está el pecado de todos nosotros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que, cuando dice, pase de mí esta copa, la Biblia toma esta figura de la copa, ¿ya? Para simbolizar la ira de Dios. Entonces, cuando Él está diciendo, pase de mí esta copa, Él lo que está diciendo que él está reconociendo que iba a recibir la ira de Dios en él. ¿Ya? Entonces, ¿dónde podemos ver esto? Yo sé que hay más versículos, pero por tiempo no lo vamos a leer todo, pero aquí en Salmo 75:8, como que siempre nuestra mente cuando hablamos de la ira de Dios, de las copas, se nos va al Apocalipsis. Pero acá en Salmo dice, porque el cáliz, o sea, la copa, ¿ya? El cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. O sea, la ira de Dios es lo que va a beber cada hombre pecador, mis hermanos, por causa de sus pecados, ¿ya? Y esa ira está lista, ¿ya? Está lista. Está en la mano de Dios, la copa. ¿Ya? En Apocalipsis, vamos a leer 14:10 y 16:1. Apocalipsis 14:10 dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, en el cáliz, en la copa, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Ya? Y en el capítulo 16, donde empieza a hablar de qué cosa, dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de qué cosa, de la ira de Dios. ¿Ya? Entonces, la copa simboliza la ira de Dios, mis hermanos. ¿Ya? Entonces, cuando se derrama la ira de Dios ahí en el Apocalipsis, mis hermanos, ¿con qué figura se hace? Con las copas, las 7 copas de la ira de Dios, mis hermanos. Entonces, cuando Jesús dice, pase de mí esta copa, es porque él iba a recibir la ira de Dios. La ira de Dios. Entonces, esto, el sacrificio, el sufrimiento de él, fueron más que clavos en sus manos y sus pies. Fue más que una lanza en el costado. Fue algo indescriptible, algo que nosotros no logramos entender, mis hermanos. Es sufrir la ira de Dios ahí en la cruz, mis hermanos. ¿Ya? Lo que él sufrió no fueron los azotes simplemente de los soldados. Él sufrió los azotes del Padre, mis hermanos. Y por eso aquí hay un misterio, porque no entendemos nosotros eso. ¿Ah? Quienes no se hayan arrepentido un día lo van a entender. El furor de la ira de Dios. ¿Ya? Que el Señor nos ayude. ¿Ya? Esta es la última lámina, hermano. Dice, en la cruz los atributos de Dios se conjugan en armonía. Fíjate, este dilema que Dios tiene, en la cruz se resuelve. En la cruz nosotros vemos tanto el amor de Dios como la justicia de Dios. Lo vemos ahí en la cruz, ¿ya? El Padre muestra que su justicia queda satisfecha con la resurrección de Cristo. O sea, y también hay algo importante, ¿ya? Para que Dios realmente apacigüe su ira,
¿ya? Tiene que mostrar de que el sacrificio que fue entregado lo deja satisfecho. ¿Ah? El sacrificio paga el precio de nuestro pecado, ¿verdad? Yo puedo ir a comprar algo, ¿verdad? Y si voy con poca plata, eso no va a dejar satisfecho al vendedor. Entonces, el vendedor no me va a vender nada. No, yo no voy a rescatar nada, ¿verdad? Entonces, también está esta otra parte. Dios tiene que quedar satisfecho con ese sacrificio. Imagínate que yo diga un día, yo voy a dar mi cuerpo, voy a morir por toda la humanidad. ¿Quedará satisfecho con ese sacrificio Dios? No. Dios va a decir, a este lo castigué por el pecado que había cometido él, pero no va a morir por otro. ¿Ah? Él merecía este castigo. ¿Ah? Él simplemente recibió el castigo que él merecía. No puede, no está siendo castigado por otro. Que el Señor nos ayude. ¿Ya? Entonces, 1 Tesalonicenses 1 del 9 al 10, ¿qué es lo que dice? Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y después dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Y aquí es lo importante, cuando Dios, el Padre, resucita a Jesucristo, el Hijo, está mostrando que Él quedó satisfecho con el sacrificio que Él realizó. Está haciendo el amén al sacrificio que Jesús hizo, al resucitarlo de los muertos. ¿Ya? Y después dice, a Jesús quien los libra de la ira venidera. El sacrificio de Jesús nos libra de la ira venidera. ¿Cómo sabemos que ese sacrificio dejó conforme a Dios? Porque Jesús fue resucitado. Imagínense de nuevo el caso, yo digo, voy a entregar mi cuerpo en sacrificio por toda la humanidad. ¿Ya? Y Dios no queda satisfecho, entonces no me resucita. ¿Ah? No, sufrió el castigo que merecía. ¿Ya? Entonces cuando el Padre resucita al Hijo, mis hermanos, está mostrando que su ira quedó satisfecha. ¿Ah? Jesús realmente fue sacrificado en propiciación de nosotros. ¿Ya? En 1 Juan 4:10, ¿qué es lo que dice? Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, si lo envió en propiciación, es que esa propiciación dejaba satisfecho al Padre, dejaba satisfecho, aplacaba, apaciguaba la ira de Dios hacia nosotros, mis hermanos. ¿Ya? Después dice, las maldiciones de la ley cayeron sobre Jesús. ¿Ya? O sea, todas las maldiciones que la ley tenía para los hombres que pecaban, mis hermanos, que no obedecían a la palabra de Dios, esas cayeron en Jesucristo. ¿Ya? Gálatas 3:13, ¿qué es lo que dice? Cristo nos redimió. Recuerden esa palabra redimir, significa pagó un precio, nos libró, nos sacó de nuestra esclavitud. Nosotros éramos esclavos del pecado, Él nos compra. ¿Ya? Y ya no somos más esclavos del pecado. Y después dice, de la maldición de la ley, o sea, la maldición de la ley. ¿Ya? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? Era recibir la ira de Dios. Y Él nos redimió de esa maldición. Y después dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, cuando nuestros pecados fueron cargados en el cuerpo de Cristo, mis hermanos, ¿verdad? Él se hizo maldición por nosotros. ¿Ya? Después, Deuteronomio, para que veamos cuáles eran estas maldiciones, un poco, ¿ya? 21, perdón, esto está mal, no es 21, es 28. ¿Ya? Para que los que están anotando, anoten bien. Deuteronomio es 28, vamos a leer los versículos 15, 20, 28 y 29. Aquí está bien. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy,
que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. O sea, habían maldiciones ya escritas para aquel que no obedecía a la ley. ¿Ya? El versículo 20 dice, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas. Perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. ¿Ya? Y los últimos dos versículos 28 y 29 dicen, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. ¿Ya? No habrá quien te salve. ¿Ah? Padre, ¿ah? Cuando dice Elí, Elí, lama sabactani, ¿ya? ¿Ah? ¿Por qué me has desamparado? No habrá quien lo salve. ¿Ah? La agonía de Jesucristo es porque sabía que no iba a haber quien lo salvara de esa ira de Dios, mis hermanos. ¿Ya? Y acá yo marqué en rojo, dice, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. ¿Ah? Y si usted recuerda, ¿verdad? Cuando Cristo es crucificado, ahí al mediodía hubo tinieblas, tinieblas. Es Jesús el que está recibiendo toda la maldición de nosotros. La maldición de la ley cayó sobre él. ¿Ah? La ira de Dios cayó sobre él. Vamos a continuar. La propiciación de Jesús es nuestra paz. ¿Ya? Efesios 2, del 13 al 16. Es lo que nos dice. Nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, porque tenemos un Dios justo que tiene que castigar el pecado del hombre, ¿ya? Habemos sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo, y aquí dice, en su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo nuevamente, dice, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios. ¿Ya? Este es el concepto de propiciación. ¿Ah? El Dios que estaba airado con nosotros cambia, es apaciguada su ira, su enojo es apaciguado, es aplacado y cambia, ¿verdad? De estar enojado, ¿verdad? A estar a favor nuestro, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, ¿ya? En el contexto de estos versículos, ¿verdad? Está el hecho de que tanto judíos como gentiles son los que pueden aprovechar el sacrificio de Jesucristo, ¿ya? Entonces, ¿esto qué es lo que muestra? Cristo sufrió nuestro pecado, no es nuestro pecado, el mío, el suyo y el de todos los escogidos. En un momento, Él recibió la ira de Dios, sufrió todos los infiernos que nosotros merecíamos. Él lo sufrió, más que los clavos, más que los látigos, más que estar ahí colgado en una cruz. Recibió la ira de Dios que merecíamos cada uno de nosotros. ¿Ya? Entonces, el temor de él, la agonía de él, era porque la ira de Dios se iba a derramar sobre él, no porque iba a morir en una cruz. Sí, en la época de Jesús muchos morían en una cruz. ¿Ya? Morir en una cruz, mis hermanos, no tenía nada especial, mis hermanos, pero lo que ocurrió en la cruz es que Él recibió la ira que nosotros merecíamos. Él lo hizo. Sufrió todos los infiernos, el Hijo de Dios, que nosotros teníamos que sufrir ahí en la cruz. Dios lo molió. Dios derramó su ira en su cuerpo, mis hermanos.
cargó sobre él nuestros pecados, mis hermanos. Eso es lo que Dios hizo ahí, mis hermanos. Por eso es que él se aparta, ¿ah? Porque ahí estaba derramando su ira, mis hermanos, derramando su ira todo el rato sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La ira que merecíamos nosotros. ¿Para qué? Para apaciguar la ira hacia nosotros de Dios, mis hermanos, y que Dios tuviera el favor hacia nosotros. Por eso el pecador dice, sé propicio a mi pecador. Ahora tenemos un Dios propicio a nosotros. Él es nuestra paz. Por eso que dice, Él es nuestra paz. Entonces, ahora alguien podrá preguntar y decir, bueno, pero yo igual tengo que ir a un juicio. Y en ese juicio igual voy a ser encontrado culpable. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos a un Dios justo. ¿Ya? Y recordemos, en la cruz, todas las... todos los atributos de Dios están en armonía. Todos los atributos. En la cruz nosotros podemos ver el amor de Dios hacia nosotros. Podemos ver el amor de Dios. Pero también podemos ver la justicia de Dios derramando su ira, castigando a Dios mismo, a su Hijo, por nosotros. Como Dios es un Dios justo, Dios no va a castigar dos veces los mismos pecados. ¿Ya? Dios no puede castigar dos veces. ¿Ya? Si alguien roba, mis hermanos, recibe una condena por robo. Pero no recibe dos condenas por robo, a menos que robe dos veces. Nuestra culpa fue pagada por Cristo. Ya fue pagada por Cristo. ¿Ah? Dios no nos va a castigar nuevamente a nosotros porque ya castigó a su Hijo por el pecado nuestro. Al único que podía castigar por los pecados de todo su pueblo, mis hermanos, de todos sus escogidos, era a Jesucristo. No podía hacerlo con un hombre, tenía que ser con Dios. Entonces, Dios muere por nosotros para aplacar la ira de Dios. Dios muere por nosotros, pero muere para Dios. Para que Dios nos pueda amar. ¿Ah? Él recibió ese castigo para que Dios nos pudiera amar, mis hermanos. Que Dios nos ayude. Espero que esto quede claro, porque muchas veces, ¿verdad? Uno se encuentra con esta pregunta dentro de las personas en la iglesia. Pero como Cristo ya pagó nuestros pecados, un Dios justo no va a castigar los pecados dos veces. Una sola vez. ¿Ya? Entonces, es lo bueno de todo esto. Primero es Juan 2, del 1 al 2. ¿Qué es lo que nos dice acá la palabra de Dios? Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué es lo que dice? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre. ¿Ah? Y ese abogado, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, yo ya sufrí el castigo de este. ¿Verdad? Nos hace justo a nosotros. ¿Ah? Nos justifica a nosotros. ¿Ya? Y después dice, y Él es nuevamente, la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también, dice acá, por los de todo el mundo. ¿Ya? Y esto que no nos lleve a confusión, ¿ya? Si alguien quiere, lee bien el contexto, ¿ya? No significa que todo el mundo va a ser salvo. No, sino que lo que está queriendo decir, ¿verdad?, es que la justicia de Dios, ¿verdad?, es impartida a todas las a personas de todas partes, mis hermanos, no solamente en el pueblo de Israel, mis hermanos. ¿Ya? Que el Señor nos ayude. Entonces, aquel que cree también que el sacrificio de Dios, Él pagó el pecado de todo el mundo, significaría que todo el mundo va a ser salvo. ¿Ya? Pero nosotros por la palabra de Dios, por eso hay que entender bien la palabra, toda la palabra de Dios, entendemos de que están sus escogidos, pero también están los que van a sufrir el infierno de fuego, la ira de Dios. ¿Ya? Entonces, esos, mis hermanos, van a sufrir su castigo. ¿Ya? Cristo, que nos ha amado, sufrió nuestro castigo. ¿Ya? Entonces, por eso es que nosotros podemos presentarnos delante de Dios en paz con Él.
Ya no tenemos a un Dios airado, porque ese Dios airado castigó a su Hijo en el lugar de nosotros. Que el Señor nos ayude. Entonces, ¿con qué es lo que quiero que nos quedemos hoy día, hermanos? El castigo de Cristo en la cruz fue más que los clavos, fue más que la corona de espinas. Él recibió un castigo del Padre, la ira de Dios. Por eso ahí hay un misterio, ¿ya? Hay un misterio. Nosotros no entendemos de qué manera fue derramada esa ira, pero fue derramada de la manera que nosotros la íbamos a recibir, ¿ya? Entonces, entender que hay un misterio, pero entender también de que ese misterio que nos muestra que hay un castigo mayor. Hay un castigo mayor que recibió Jesucristo ahí en la cruz por nuestros pecados. Que el Señor nos ayude. Yo no sé si hay alguna pregunta. Doy la oportunidad para alguien que tenga alguna consulta o quiera hacer alguna apreciación de lo que vimos hoy día en el estudio. Puede abrir su micrófono si es que quiere. No. Bueno, si no hay duda, yo creo que quedó todo claro. Espero. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por haber asistido a este estudio y espero que haya quedado relativamente claro lo que estuvimos viendo. ¿Ya? Hay misterios aquí que solamente Dios los puede revelar a nuestro corazón. ¿Ya? Pero yo lo que quiero aquí es aclarar esto. ¿Ya? El castigo que Jesús recibió no fue por parte de los soldados, fue de parte de Dios mismo, del mismo Padre. Él fue el que lo castigó. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos que ese castigo aplacó la ira de Dios? Bueno, porque al tercer día lo resucitó de los muertos. Cuando el Padre resucita de los muertos a Jesús, mis hermanos, es como dar el amén al sacrificio que Él realizó. Quedó satisfecho. ¿Ya? Que el Señor nos ayude, Dios nos bendiga, también para que con esto entendamos también toda la riqueza de este Dios, todos los atributos de este Dios. Un Dios santo, un Dios de amor, pero también un Dios de fuego consumidor, ¿verdad? Que es justo, que tiene que castigar el pecado del hombre. Que el Señor nos ayude. Vamos a pedir la bendición. Voy a pedirle a mi hermana Patricia Corbalán que ella esté pidiendo la bendición por este estudio. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre en esta hora, Dios amado. Le damos gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos dio, Dios amado. Señor Padre amado, de poder, Señor Padre celestial, entender, Dios amado, su sacrificio, Padre celestial. Gracias le damos, Señor, Padre celestial, porque, Señor, tú cada día, Señor, nos bendice, Dios amado. Bendiga a tu Hijo, Señor, Padre amado, que hizo ese estudio, Dios amado, Padre celestial, porque a veces, Señor, no hace falta, Señor, saber cómo sucedieron las cosas, Dios amado, pero, Señor, Padre amado, usted, Señor, muestra, Señor, como usted quiere en esta hora, Dios amado. Bendiga a tu Hijo, Señor, ayúdalo cada día y ayúdanos a nosotros, Dios amado, Señor, a estar dispuestos, Dios amado, para poder, Señor, Padre celestial, aprender de tu palabra, Señor, Padre amado, porque cada día necesitamos de usted, Dios mío, Señor, necesitamos, Señor, entender, Señor, la palabra, Dios mío, Señor, en la Biblia, Dios mío, por misericordia. Señor, bendiga todo lo que se hizo, bendiga a tu Hijo principalmente, a mis hermanos que pudimos, Señor, estar conectados, Dios amado, en este estudio bíblico, y tú nos ayudes cada día, Dios amado, Señor, a poder, Señor, hacer esto, Dios amado, Señor, por misericordia. Bendiga, Señor, todo, Dios amado, y le pido su bendición, que es la del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Démosle la gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para siempre pueden abrir sus micrófonos para despedirse. Están todos invitados.